Hola, mi nombre es Gabriel Revilla, soy profesor en la Universidad del Valle de México. El video que están viendo pertenece a la materia de Geometría aplicada al diseño industrial. Es un video tutorial de la unidad 1, modelos tridimensionales truncados. La actividad es la número 3, dibujo de figuras geométricas con coordenadas y capas. Como dice el nombre del ejercicio, aprenderemos mediante un ejercicio práctico, que es este que vemos en pantalla, el uso de coordenadas absolutas, coordenadas relativas, coordenadas polares relativas para dibujar en AutoCAD. Y después aprenderemos a usar capas o layers. Para empezar, vamos con las coordenadas cartesianas absolutas, el dibujo con coordenadas cartesianas absolutas. Las coordenadas cartesianas absolutas describen la ubicación de un punto en el espacio mediante dos datos, un valor en el eje X y otro en el eje Y con relación absoluta al origen. Por eso se llaman coordenadas absolutas. Tenemos el eje X horizontal y el eje Y vertical, en donde se encuentran, tenemos el origen. Del eje vertical hacia la derecha, las coordenadas, los valores en X serán positivos, y del eje vertical a la izquierda serán negativos. Del eje horizontal hacia abajo, las coordenadas en Y serán negativas, y del eje horizontal hacia arriba, las coordenadas en Y serán positivas. En este caso tenemos el punto A de coordenadas 2, 3. ¿Por qué 2, 3? Porque está ubicado, siempre se da primero el valor en X y luego el valor en Y, separado por una coma y entre paréntesis. ¿Por qué 2, 3? Porque en X tenemos dos unidades. Si nosotros proyectamos este punto hacia acá, aquí se encuentra, y en el eje Y, 1, 2, 3 unidades. 2, 3. Así es como se ubica un punto en el espacio por medio de coordenadas cartesianas absolutas. Entonces, vamos a ver que AutoCAD nos permite elaborar un dibujo por medio de coordenadas cartesianas absolutas. Este es el ejercicio práctico mediante el que aprenderemos a hacer estos dibujos. Vamos a tener la interfaz de AutoCAD de siempre, la que ya sabemos abrir. Estamos dentro de Drafting and Annotation. Esto quiere decir que nuestra interfaz estará configurada para dibujo en 2 dimensiones, que es el que más conviene para este ejercicio. Comencemos a leer nuestro ejercicio. Tenemos 5 figuras. Comencemos por las más sencillas. En este caso las cuadrangulares. El más sencillo es el que tiene lados iguales, 20 por 20. ¿Por qué decimos que son iguales todos? Porque son paralelas las líneas. Entonces podemos inferir que si este tiene 20, al ser esta paralela, este también tiene 20. Este tiene 20, este también tiene 20. Bastaría con ver en nuestra línea, en nuestro plano cartesiano, aquí está el eje de las Y, aquí está el eje de las X, hacia abajo son negativos, hacia la izquierda son negativos, hacia la derecha son positivos en X, hacia arriba son positivos en Y. Bastaría con contar cuántas unidades tenemos para ubicar el punto de inicio. Cualquier punto podría ser el inicio. En este caso vamos a hacerlo por el que nos ofrece el ejercicio, 20,20. Lo podemos corroborar. Aquí hay 20 unidades en X, que corresponde al primer dato, y 20 unidades en Y, que corresponde al segundo dato. 20,20. Entonces vamos a activar nuestro comando. Podemos trabajar con línea o con polilínea. La diferencia entre línea y polilínea, como se ha visto en estos cursos, es que la línea sencilla son segmentos de línea, sí, pero cuando los tocamos vemos que son individuales, a diferencia de la polilínea, que son segmentos de línea, pero están permanentemente unidos, a menos de que nosotros hagamos otra operación para separarlos. Ok, recordemos, según videos anteriores, recordemos que el dibujo ortogonal se activa con esta tecla de aquí.
o con este icono de aquí, con la tecla F8. Si yo presiono F8, prende y apaga. Vamos a comenzar por usar la polilínea para que sean segmentos de línea unidos y vamos a verificar. Está en 20,20 el inicio. Para ello, lo que vamos a hacer es, ya que activamos el comando polilínea, tenemos que AutoCAD nos está pidiendo el punto de inicio. Vamos a dar 20,20 y ya se ancló nuestro trabajo. Estamos dibujando con ortogonal, por eso es que la línea se dibuja en ángulos de 90 grados únicamente. Ok, el segundo punto, vamos a verificar, lo tenemos hacia arriba 20 unidades. Si estamos en Y en 20, nos tendríamos que mover hacia arriba al 40 y en X nada, pero lo vamos a hacer con coordenadas absolutas. Eso quiere decir que vamos a dar este punto pensando que el origen es este. Entonces, para dar este segundo punto, tenemos que son 20 unidades, 20, 40 unidades. 20,40 será el segundo punto. AutoCAD nos está diciendo, especifica el siguiente punto, 20,40. ¿Sí? El tercer punto, vamos a ver si nos sirve ponerlo así, para que vayamos teniendo los dos recursos al mismo tiempo. El segundo punto, vamos a repetirlo, vamos a ver. Primer punto, polilínea, activamos polilínea en AutoCAD. Está en 20,20. Al dar Enter se ancla ese punto. El segundo punto ya sabemos que está 20,40. 20,40. El tercer punto entonces estaría a 40 en X, 40 en Y. 40,40. El tercer punto estaría a 40 en X, 20 en Y. 40 en X, 20 en Y. El tercer punto estaría en 20,20, porque es el punto de inicio. Podríamos hacerlo así o con C de close. Aquí está la opción. Nos pide un nuevo punto, pero yo ya terminé mi recuadro. Entonces voy a dar Enter simplemente para terminar ese comando. Y tenemos nuestro primer objeto ya trazado. Vamos a trabajar el segundo con coordenadas también absolutas. Para ello tenemos un punto de inicio. Podríamos empezar por cualquiera, insisto, pero vamos a empezar por el de 60,30. Entonces, activamos de nuevo polilínea, ya sea con el comando escrito PL en la línea de comandos o con el icono que está aquí arriba. Comenzamos en 60,30. En 60,30. Vamos a configurar esto de nuevo. Polilínea 60,30. Y vamos a ver que vamos a seguir hacia abajo. Tenemos, si es coordenada absoluta, vamos a contar desde el 0, 2, 4, 60 en X, 20, 40. Aquí está a la mitad. Está a la mitad y lo podemos confirmar porque aquí lo tenemos en 30. Entonces eso querría decir que de aquí a acá tenemos 20 unidades. En Y sería 10. Este punto sería 10. Porque si de aquí hasta acá tenemos 30 y esto mide 20, aquí, de aquí a aquí hay 10.
Entonces vamos a dibujarlo hacia abajo, 60,10. Vamos hacia la derecha con el tercer punto. Tenemos en coordenadas absolutas, 60, 80 está en 100 y subiría ¿a cuánto? Ya sabemos, a 10. Entonces sería 100,10. 100,10. El tercer punto está en 100 también en X, pero está en 20 y a la mitad de esto sería 30. Entonces sería 130. 100,30. Y simple y sencillamente aquí podríamos, usando las herramientas del OSNAP, que ya conocemos, aquí, OSNAP on, OSNAP off, podríamos cerrarlo directamente con el mouse. Cuando el comando sigue activo, podemos cerrarlo aquí. O podríamos dar C, Enter, o podríamos dar la última coordenada, que es 60, 30. 60,30. Enter y terminamos nuestro segundo recuadro. Vamos con el siguiente, que sería este de acá abajo, y vamos a dibujarlo con coordenadas relativas. ¿Esto qué quiere decir? Que las voy a, como dice nuestro texto, en coordenadas relativas, lo que yo voy a hacer es, en las coordenadas relativas, las coordenadas absolutas, siempre ingresábamos el punto dado en relación al origen. Las coordenadas relativas, por otro lado, como su nombre lo dice, son insertadas en relación al punto con el punto anterior dado. Por ejemplo, si aquí dibujamos un cuadrado que mide 15 unidades y por lado, y que comienza en la coordenada 10,10, utilizando coordenadas relativas, tendríamos que el punto A lo daríamos en coordenadas absolutas, siempre, porque es el del inicio, 10,10, o sea, absolutas, porque van referidas al origen, 10,10 hacia arriba, 10 en X, 10 en Y. Y el punto B, si lo queremos en coordenadas relativas, hay que forzarlo con el carácter arroba antes de los datos. Entonces el punto B está, si mide 15, está a 15 unidades del 10 del punto A en X y a 0 en Y, porque solo nos estamos moviendo hacia la derecha en X 15 unidades. El punto C, en relación al B, está a 0 unidades en X, porque no nos movemos en el eje horizontal, y a 15 en el eje Y, en relación al punto B. El punto D está hacia la izquierda, entonces será el primer valor, el valor en X será negativo, porque de derecha a izquierda son valores negativos. En X tenemos que movernos 15 porque nuestro cuadrado mide 15 unidades. Menos 15, y en Y no nos movemos nada porque está al mismo nivel en el eje vertical. Entonces sería menos 15,0. Para cerrar, del D al A de nuevo, tendríamos que movernos en X 0 y en Y menos 15, porque este lado también mide 15. Entonces vamos a hacer este nuevo trazo. Si nosotros quisiéramos hacer este rectángulo en coordenadas relativas, tendríamos que hacer lo siguiente. Voy a eliminarlo, voy a comenzar en el punto 60,30, voy a teclear Polyline, voy a iniciar en 60,30 y ahora sí, voy a hacerlo con las coordenadas relativas al punto anterior. Si mi rectángulo mide 40 por 20, en X me voy a mover
40 unidades. 40 unidades hacia la derecha, entonces es positivo. Voy a forzar las coordenadas relativas con una arroba, como vemos aquí abajo en la línea de comandos. 40 en X, 0 en Y, porque no me voy a mover hacia arriba ni hacia abajo, coma 0. Ahora, hacia abajo me tengo que mover 20 unidades. Y hacia la derecha, y hacia, en el sentido horizontal, nada. Entonces sería, voy a forzar coordenadas relativas, con arroba. En X me voy a mover 0. En Y me voy a mover menos 20. Como vemos aquí, son 20 unidades hacia abajo. Arroba 0, menos 20. Ahora, de nuevo, coordenada relativa al punto anterior. Me voy a mover de 100 a 60, 40 unidades. 20, 40. En X. Y en Y, nada, está al mismo nivel, vertical. Entonces sería, forzo coordenadas relativas, arroba 40, 0. Aquí cometí un error. Es arroba 40 menos 40, porque es hacia la izquierda, 0. Y ahora sí, ingresé mal los datos. Para el tercer punto, me voy a mover 40 unidades hacia la izquierda. Voy a forzar coordenadas relativas y voy a una vez hecho eso, voy a introducir hacia la derecha, hacia la izquierda, menos 40 en X, 0. Ahí está. Y aquí ya nada más podría cerrar con el snap, con el OSNAP, pero vamos a cerrarlo con coordenada relativa también. Yo me voy a mover en X0, arroba 0, y en Y 20 unidades, 20. Y ya nada más doy Enter para terminar mi comando. Vamos a hacer el siguiente, la siguiente figura geométrica. Eso fue con coordenadas relativas al último punto. Vamos a comenzar, si se dan cuenta, está en el cuadrante negativo, en el cuadrante 1, 2, en el tercer cuadrante. Comienzan 1, 2, 3, 4. Si se dan cuenta, lo tenemos a 20, 30, 40 en X, 60. 60 en X, menos 60 en X, menos 40 en Y. Entonces vamos a comenzar polyline. La coordenada es menos 60, menos 40. Y vamos a dibujar de manera con coordenadas relativas. Vamos hacia abajo. Tendríamos, a partir de este punto, nos vamos a mover en X0 y en Y20. Entonces tendríamos arroba 0,20. Menos 20. Arroba 0, menos 20, porque es hacia abajo, es negativo. Hacia la izquierda nos vamos a mover en X menos 20, entonces sería arroba menos 20, 0. Ahora hacia arriba. En relación al último punto, nos moveríamos en X0, arroba 0, 40. Y luego ya nada más bastaría con movernos, la vamos a hacer relativa para dar exactamente en el punto de inicio. Nos moveríamos en X. Si estamos en 80, nos moveríamos 20, porque va en menos 60. En X 40, perdón, 20, perdón. En X 20 y en Y menos 20. Entonces forzamos coordenada relativa, 20 en X, porque es hacia la derecha, es positivo,
y en Y, menos 20, porque estamos en 20, vamos a menos 40, entonces sería menos 20. Y ahí cerramos nuestro trazo exactamente. Vamos a dar Enter y terminamos. Para verificar nada más, vamos a ejecutar el comando dimension. Vamos a verificar que de aquí a acá hay 20. De aquí a acá hay 20. De aquí a acá hay 40. De acá hay 40. Ahí está. Hemos terminado con la tercera figura. Vamos a revisar la cuarta figura en orden de complejidad. Sería esta. Aquí vamos a comenzar con las coordenadas polares relativas. Si deseamos dibujar líneas con ángulos distintos a los ortogonales, podemos hacerlo también en AutoCAD. Para este tipo de operaciones podemos dibujar con coordenadas polares. Las coordenadas polares están fundamentadas en un sistema de coordenadas bidimensionales en donde cada punto del plano se determina por una distancia y un ángulo. En AutoCAD también podemos usar estas coordenadas. Por ejemplo, si aquí nuestro punto de origen fuera 2,2, vamos a usar coordenadas polares relativas. Iniciamos anclándonos en el punto 2 con coordenadas absolutas, 2,2, y de ahí comenzamos a dibujar hacia el punto 2. ¿Cómo lo haríamos? Con coordenadas polares relativas, de la siguiente manera. Si queremos movernos al punto 2, sabemos que mide 3 y tiene un ángulo de 60 grados esta línea, entonces forzaríamos relativas, arroba 3 unidades, ángulo de 60 con el símbolo menor que del teclado, que normalmente está en la parte inferior izquierda del teclado. Y de ahí vamos a continuar con los siguientes puntos. Para el punto 3 tenemos un ángulo de menos 60 y tenemos 3 unidades. Entonces el punto 3 estaría en arroba 3 ángulo de menos 60. Para cerrar, al punto de origen está a arroba 3 unidades, ángulo 180. Aquí lo vemos, esta línea está a 180 grados. Vamos a hacerlo en la práctica en AutoCAD. Tenemos este triángulo equilátero, está en el segundo cuadrante, es decir, en las unidades, en los valores negativos de Y, pero positivos de X. Vamos a anclarlo aquí lo vemos claramente, en X está en menos 40, en Y 0. Entonces vamos a comenzar con Polyline y tenemos aquí el primer punto, nos pide el primer punto, está en menos 40,0. Menos 40 en X, 0 en Y. Ahí está. El segundo punto en coordenadas relativas lo estaríamos trazando hacia arriba en la cima del triángulo. Si sabemos que tiene 30 unidades y los ángulos internos de un triángulo equilátero, de cualquier triángulo suman 180, en un equilátero cada uno tiene 60 grados, entonces sabemos que la siguiente coordenada relativa polar o polar relativa estaría a arroba 30 unidades a un ángulo de 60 grados. 30 menor que 60. Este es el símbolo universal de menor que, pero aquí lo usamos como símbolo de ángulo. Arroba 30 ángulo 60. ¿Por qué? Porque el segundo punto, este de aquí, está a 30 unidades con un ángulo de 60 grados. Vamos a dar clic en Enter, vamos a dar Enter. El segundo punto, sabemos que la magnitud también es de 30 y el ángulo sería de menos 60 porque es hacia abajo. Entonces, forzamos coordenada relativa, 30 ángulo menos 60. Y ahí lo tenemos.
30 unidades a con un ángulo de menos 60. El tercer lado, el tercer punto, el punto de cierre, lo podemos dar simplemente cerrando con OSNAP o con una coordenada polar relativa también. Vamos a hacerlo con una coordenada polar relativa. En este caso sabemos que la línea estaría a 180 grados, porque es plana. La línea respecto a este punto estaría a 180 grados y mide 30 unidades. Entonces sería arroba está a 30 unidades a un ángulo de 180 grados. Arroba 30, ángulo 180 grados. Damos Enter y terminamos nuestro triángulo con coordenadas relativas polares. Vamos a hacer el más complicado con coordenadas relativas polares también. Si vemos nuestros ejes cartesianos, vemos que está a 100,60 en Y. 100 en X, 60. Y aquí está el punto, nos lo indica. Vamos a comenzar por el punto de origen, que es 100,60. Siempre comenzaremos con una coordenada absoluta. Entonces activamos Polyline y la coordenada de inicio es 100,60. Ahí está, de hecho coincide con esta ubicación en X. Ahí lo vemos, coincide en X. El segundo punto, vamos a ver que vamos a ir en este sentido. Punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6 y cierre. El segundo punto lo tenemos a 20 unidades en este sentido. Ya sabemos que los ángulos interiores de este hexágono tienen 120 grados cada uno. Entonces vamos a darle arroba 20 a un ángulo de 0 grados, perdón, porque no tiene ninguna apertura esta línea, no tiene ninguna apertura angular. Entonces está a arroba 20 desde este punto, 20 unidades desde este punto, a un ángulo de 0 grados. Ahí está nuestro primer lado. Vamos a combinar absolutas relativas con relativas polares. El punto 2, que es este de aquí, está en arroba 20, ángulo 60. ¿Por qué sabemos esta información? Porque si nosotros recordamos, si este ángulo mide 120 grados, ¿cuánto faltaría para completar 180? 60 grados. Eso quiere decir que este ángulo de esta línea está a 60 grados. Entonces podemos deducirlo por simple geometría. Entonces está a 20 unidades en un ángulo de 60 grados. Ya lo tenemos aquí escrito, arroba 20 unidades, ángulo 60 grados. Ya nada más vamos a dar Enter y ahí está. El punto 3, que es este de acá arriba, lo tenemos a 20 unidades a un ángulo de 120 grados. Este ángulo de aquí sabemos ya que está a 120 grados. Entonces, forzamos relativas, está a arroba 20 unidades a un ángulo de 120 grados. Porque este ángulo de aquí mide también 120 grados. Luego, vamos a usar aquí una coordenada relativa, es decir, no polar relativa, sino polar nada más, relativa a este punto. Si aquí estamos en este punto y queremos recorrer 20 hacia la izquierda nada más, sería arroba menos 20 en X, coma 0, porque nos estamos moviendo 20 unidades en X negativas y 0 en Y. Enter.
Ahí está. Y vemos que es coincidente con este punto, como debe ser. Aquí lo vemos. Para el punto 5, que es este de aquí, vamos a usar coordenada polar relativa. Sabemos que está arroba a 20 unidades. ¿Y a qué ángulo estará? Pues a un ángulo de menos 120 grados. Esta línea está abriendo menos 120 grados hacia abajo. Arroba 20, ángulo menos 120 grados. Ahí está. Y vemos que es coincidente, de hecho, con este de acá. Si pasamos flotando sin dar clic. Aquí ya podríamos cerrar una vez más con el OSNAP, con la ayuda de la referencia a objetos, pero vamos a hacerlo con una última coordenada, que será la de cierre, con coordenada polar relativa. Si nosotros aquí, si nosotros recordamos, este mide 120. Si lo partimos por la mitad, cada uno mediría 60, es la suma de 120. Entonces podemos saber que de aquí hacia abajo sería un ángulo de menos 60 grados. Entonces vamos a hacerla con arroba 20 unidades a un ángulo de menos 60 grados. Y cerró nuestro hexágono. Damos Enter y hemos terminado las 5 figuras. Ya que hemos terminado de trazar los polígonos del ejercicio, lo que restaría es aprender a trabajar con capas mediante, vamos a maximizar este, ya no vamos a usar la otra referencia, vamos a hacer un uso rápido de layers para ver cómo se pueden utilizar los layers. Se pueden activar, podemos encontrar sus características desde la barra de herramienta de layers que se encuentra en esta parte de acá. Dando clic en esta parte podemos acceder a las propiedades del layer. Aquí podemos acceder a la lista. AutoCAD por defecto nos da un solo layer, el layer 0. Aquí podemos acceder a distintas configuraciones. Luego podemos acceder a las propiedades del layer, como decía, dando clic aquí o con el comando escrito LA en la línea de comandos. Vamos a ingresar primero por el icono. Al dar clic tenemos esta ventana de Layer Properties Manager o administrador de las propiedades de layer. Vamos a crear 4 layers. Vamos a ver sus características. Para empezar a crearlo es con este icono de aquí que dice New Layer. Y al momento de crearlo vamos a ver que nos ofrece la posibilidad de ponerle nombre a este nuevo layer. El primero lo vamos a llamar cuadros. Vamos a poder cambiar su color. Vamos a ponerle el 1. Vamos a crear uno nuevo que se llame triángulo. Vamos a cambiarle su color. Y le vamos a dar OK. Tenemos 255 colores para cada layer disponibles. Luego vamos a poner al nuevo layer le vamos a poner hexágono. Vamos a cambiar su... Si nos damos cuenta, el nuevo layer se crea con las características generales del anterior. Entonces hay que cambiarle sus características. El último layer se llamará polígono irregular. El color será el 4. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Podemos cambiar el tipo de línea, el grosor de línea, podemos determinar la transparencia del layer, es decir, qué tan translúcido será este, determinar si se plotea o no, vamos a verlo poco a poco. Luego vamos a describir solamente las características más básicas de los layers. Vamos a ver que no se han asignado los layers a estos dibujos, evidentemente. Para hacerlo,
Vamos a dar clic en los objetos que queramos y vamos a cerrar primero el Layer Properties Manager. Para asignarle el layer, vamos a dar clic aquí, a seleccionar, perdón, y asignamos el layer desde la barra de herramientas de layers. A este le vamos a asignar el de hexágono, a este le vamos a asignar el layer de triángulo y a este le vamos a asignar el layer de polígono irregular. ¿Qué podríamos hacer si queremos dibujar de inicio con un layer? Podemos ir al Layer Properties y aquí en la columna de Status darle doble clic al que queramos usar para dibujar. Por ejemplo, si quisiéramos dibujar un hexágono, daríamos doble clic aquí. Un polígono, otro polígono irregular, daríamos clic acá o aquí. Vamos a dibujar un polígono irregular súper rápido. Vamos a darle doble clic aquí en el status. También podríamos hacerlo desde acá afuera, dando clic y asignándolo aquí. El que tengamos aquí activo es con el que vamos a dibujar. Vamos a ver, hacer una prueba. Si yo dibujo una polilínea actualmente, estoy dibujando con el del hexágono. Si yo dibujo una polilínea con el de triángulo, activando el de triángulo, pues voy a tener inevitablemente el dibujo con ese layer que tengo aquí. Si dibujo con el de cuadros, voy a dibujar con ese color, con ese layer. Vamos a ver qué podríamos hacer. Vamos a eliminar estos polígonos que creamos aquí. Vamos a ver qué más podemos hacer con las capas. Ya sabemos cómo crearlas, ya sabemos cómo asignarlas, cómo activar para dibujar con determinado layer. Vamos a ver qué podemos hacer una vez que lo tenemos con layers. Vamos a suponer que queremos trabajar solamente con los rectángulos. Si nosotros tuviéramos este dibujo lleno de figuras, podría ser estorboso tener más figuras y no poder seleccionar lo que yo quiero nada más. En este caso son pocas figuras, pero ¿qué pasaría si tenemos aquí otro de estos, es más, que traspasara, otro de estos que estuviera aquí, un triángulo que estuviera aquí, otro polígono irregular que estuviera por aquí, y yo quisiera trabajar solo con los layers, con los objetos cuadrangulares? Para eso nos sirve la organización por layers. Es uno de los primeros puntos. Si apagamos los demás, el 0 no, porque no tenemos nada en ese layer, solo quedarán nuestros rectángulos. Y ahora sí, podríamos trabajar con ellos, podríamos modificarlos, etcétera, etcétera. Podemos también, en su defecto, bloquearlos nada más. ¿Qué tal si yo resulta que necesito trabajar solo con los cuadrados, pero necesito estas referencias? Por ejemplo, si voy a trazar una línea con este layer, en el layer de cuadrados, pero necesito las referencias de los otros objetos. Por ejemplo, voy a trazar de aquí algo, de aquí acá algo, y resulta que yo necesito esas referencias. Entonces, la ventaja es que si yo quiero mover, solo voy a mover lo que está en el layer desbloqueado, que en este caso es el layer, vamos a bloquear el 0 también por cualquier cosa. En este caso el único desbloqueado, el único que tiene el candado abierto es el de cuadros. Entonces, si yo muevo estos polígonos, aunque seleccione los demás, voy a estar trabajando, modificando solo el layer que está activo, que está desbloqueado. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aleatorio? Resulta que por error tengo desbloqueado este, tengo desbloqueado este y tengo desbloqueado este. Por error comienzo a trabajar un nuevo triángulo con el layer que tenía activado por error. Para no volverlo a hacer, lo que puedo hacer es activar el Match Layer. Yo puedo seleccionar los objetos y seleccionar luego el objeto del layer que quiero. Vamos de nuevo. Match Layer nos pide, selecciona los objetos que quieres cambiar, solo este. Ya terminé, doy Enter y me dice, selecciona
el objeto que tiene el layer de destino. Quiero cambiarlo al layer de los triángulos, entonces selecciono un triángulo y ya cambió a este layer. Otra opción es el comando match properties. MA me lo completa, match properties, y selecciono el objeto fuente y el objeto de destino. Ahí está. Esa es otra opción. ¿Qué otras ventajas me da trabajar con layers? Vamos a ingresar de nuevo a la lista de layers. Aparte de apagarlo, aparte de bloquearlo, puedo congelarlo o descongelarlo en todos los viewports, o sea, en todas las vistas de trabajo. ¿Qué quiere decir congelarlo? Vamos a congelar el de los hexágonos. Se apagó. En apariencia funciona igual que prender o apagar, pero no es del todo así. Si nosotros apagamos un layer, el layer sigue trabajando aunque esté apagado, el programa sigue trabajando con ese layer. Pero si yo lo congelo, el programa va a ignorar ese layer durante toda la sesión de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener más memoria de trabajo, va a recargar más rápido mi dibujo, va a refrescarlo más rápido, el software va a estar ignorando el cálculo con referencia a los layers congelados. Lo puedo descongelar y vuelve a trabajar con él en el momento adecuado. Esto sirve cuando tenemos muchísimos elementos en un solo objeto. Puedo apagar layers también directamente con este icono de aquí. Lay off, lo presiono y voy y apago el de hexágonos, apago el de triángulos, etcétera, etcétera. Eso me evita tener que ir a la lista y seleccionar uno por uno. Puedo prender todos los layers, por ejemplo, si apago primero este layer, luego este layer, perdón, luego este layer, luego este layer, y resulta que ya quiero prenderlos. En este momento no sería mucho trabajo hacerlo uno por uno porque tengo solamente 4 layers. Pero si tengo 200 layers, este comando me sirve mucho porque es turn all layers on. Encender todos los layers en el dibujo. Eso querría decir que yo puedo de un solo clic encender todos los layers de mi trabajo. Esa es otra gran ventaja. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Aislar, que quiere decir que oculta o bloquea todos los layers, excepto los que tenemos seleccionados en objetos. Por ejemplo, si yo selecciono este objeto y le pongo Isolate, me va a ocultar todos los objetos que no pertenecen a este layer. Si yo doy clic en on Isolate, restaura todo lo que haya aislado en un paso anterior. Voy a dar control Z para regresar al estado actual. Luego, esto que ya lo habíamos visto, congelar o descongelar, bloquear o desbloquear, make current, que sería algo así como convertir al actual, que como dice aquí, configura el layer actual a aquel del objeto seleccionado. Es decir, si yo doy clic, tengo actualmente cuadros, el layer cuadros activo. Si yo doy clic en el layer, en un objeto de hexágono y doy clic en Make Current, voy a hacer el objeto actual con el que voy a trabajar. Si comienzo a trazar, aquí está el layer de hexágono. Y este que ya habíamos visto, que es el de Match Layer. Otra cosa interesante al momento de usar layers, si vamos a Layer Properties, recuerden que lo podemos activar mediante el icono o con el comando corto, perdón, LA. Aquí está el Layer Properties Manager. Otra cosa interesante que podemos hacer es configurar tipos de línea, por ejemplo. Line Type, en los cuadrados vamos a cambiar el tipo de línea. Todas son continuas en este momento. Si le damos clic a su tipo de línea,
accedemos al Select Line Type, que es este, y tenemos un solo tipo de línea, pero podemos cargar más dándole clic en Load. Vamos a seleccionar ISO Dash, que es línea interrumpida, vamos a darle OK. Ya se cargó aquí, pero hay que seleccionarlo y damos clic en OK. Ya cambió acá mi tipo de línea. Podemos también dar un clic, un grosor de línea por defecto. Esto es al gusto de quien maneje el software. Vamos a ver qué pasa con el tipo de línea. Ya se activó mi tipo de línea en cuanto lo cambié. En cuanto lo cambié, se activó mi tipo de línea. ¿Qué pasa si resulta que este tipo de línea interrumpida no es del tamaño que yo quiero? ¿Cómo lo cambiaría? Eso no lo voy a cambiar desde acá, sino en las propiedades del objeto en cuestión. Si doy control 1, vemos las propiedades del tipo del objeto que tenemos seleccionado. También puede ser con PR, Enter. Tenemos el color que tiene, está asignado por layer, el layer en el que está, el tipo de línea, la escala del tipo de línea, que es lo que nos interesa, y otras más características. El tipo de línea es lo que nos va a determinar el tamaño de ese tipo de línea que acabamos de configurar. Está en 1 actualmente, vamos a ponerlo en 0.5 y vemos cómo cambia. Pero cambia solo el del objeto que tengo seleccionado. Si yo quisiera cambiar el de este, tengo que ir y también cambiarlo acá. O podría cambiarlos al mismo tiempo. Por ejemplo, selecciono los dos y le doy, vamos a ponerle 0.2. 0.2, ahí está. Y el tipo de línea ya es mucho más pequeño. Podríamos hacer lo mismo con cualquier layer. Vamos a, por ejemplo, hacer uno rapidísimo. Ya no lo voy a explicar tanto. Cargo otro tipo de línea. Por ejemplo, una que sea muy, muy obvia. Este de acá. Doble clic. No se cargó. Le voy a dar clic aquí y le voy a dar OK. Ahora ya tiene este tipo de línea. Si quiero cambiarlos, voy a Properties de estos objetos. Y voy a cambiarlo a, voy a mover para que se vea al mismo tiempo. Voy a cambiarlo a 0.3. Y ahí está, cambió mi tipo de línea. ¿Qué otra cosa interesante podemos hacer con el dibujo con capas? Lo siguiente. Más acá en las características del Layer Properties Manager, podemos determinar qué tanta transparencia tiene ese layer. Podemos determinar también si se plotea o no ese layer, es decir, si se imprime o no ese layer. Voy a activar por nombre, esta sí, exactamente. Si se plotea o no, esto es muy, muy interesante. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a desactivar el ploteo en el layer de hexágono. Y vamos a hacer una prueba para ver de qué se trata. Ya lo desactivé, al momento de darle clic, se desactiva o se activa. Y aquí está desactivado, puesto que tiene un signo de menos en rojo. Ya desactivé el de triángulos. Entonces, el del hexágono. Lo que voy a hacer es hacer una prueba para que veamos de qué se trata esto del bloqueo de ploteo. Voy a hacer una configuración rápida de impresión. Voy a seleccionar esta área para imprimir. Y al momento de dar un preview, voy a ver que todo se plotea menos los hexágonos, porque les cambié la característica del ploteo. Hay que tener mucho cuidado cuando hagamos esto. Si lo queremos recuperar, hay que regresar aquí. Eso es lo que podemos hacer con las características de las capas en el dibujo. Y hasta aquí llegaría la actividad número 3. Hay que recordar que se trata de hacer este ejercicio. No es necesario, sí es necesario darle layers a cada tipo de objeto, pero no es necesario dibujar los objetos que aquí encimé. Es decir, esto debería quedar más o menos en este punto. Vamos a regresar con control Z. En este punto de aquí, que es como está el ejercicio. Así debería quedar el ejercicio, ya con sus layers. Y aquí termina la actividad número 3.
de la unidad 1 de la materia de geometría aplicada al diseño industrial. Muchas gracias.